Porque la ley, teniendo por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu. Habiendo mostrado que el tabernáculo y las ordenanzas del pacto de Sinaí eran solamente emblemas y tipos del Evangelio, el apóstol concluye que los sacrificios que los sumos sacerdotes ofrecían continuamente no podían perfeccionar a los adoradores. Dios manifestado en carne se hizo sacrificio, y el rescate fue su muerte en el madero maldito. Entonces, por ser el infinito valor el que sufrió, sus sufrimientos voluntarios fueron de infinito valor. El sacrificio expiatorio de Cristo hizo así la fuente de todo eso que Cristo ha hecho por su pueblo es la soberana voluntad y gracia de Dios. La justicia introducida y el sacrificio ofrendado una sola vez por Cristo son de poder eterno, y su salvación nunca será quitada, son de poder para hacer perfectos a todos los que vengan a Él. Ellos sacan de la expiatoria la fuerza y los motivos para obedecer y Espíritu para Santo, porque después de su haber dicho, salvación. este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre, Bajo el nuevo pacto, la dispensación del Evangelio se tiene perdón pleno y definitivo. Eso significa una enorme diferencia del pacto nuevo respecto al del antiguo. En el antiguo debían repetirse a menudo los sacrificios, y después de todo se obtenía por ellos perdón solo en este mundo. Con solo sacrificio para poder procurar el perdón espiritual de todas las naciones y todas las eras, y para ser librado del castigo en el mundo venidero. Bien se puede llamar pacto nuevo a este, que nadie suponga las invenciones humanas. ¿Qué queda entonces sino que busquemos con interés por fe en ese sacrificio serio de ello nuestras almas por la santificación del Espíritu para obediencia? Así que como la ley está escrita en nuestros corazones, podemos saber que somos justificados y que Dios no recordará nuestros pecados. Habiendo terminado la primera parte de la epístola, el apóstol aplica la doctrina a propósitos prácticos, como los creyentes tenían el camino abierto de la presencia de Dios. sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras,
no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Como los creyentes tenían el camino abierto a la presencia de Dios, entonces les convenía usar este privilegio. El camino de los medios por los cuales los cristianos disfrutan de estos privilegios pasa por la sangre de Jesús, por el mérito de esa sangre. Él ofrendó como sacrificio expiatorio el acuerdo de la santidad infinita con la misericordia que perdona. No se extendió claramente hasta que la naturaleza humana de Cristo. Los creyentes debemos observar la llegada de tiempos de prueba y por ello ser despertados a una mayor diligencia. Las exhortaciones contra la apostasía y el favor son enfatizadas por muchas razones de peso y el pecado. Qué temible es del caso cuando no solo la justicia de Dios, sino su gracia y misericordia abusadas claman venganza. Todo esto no significa en lo más mínimo que queden excluidas de la misericordia del alma, que se lamenta por el pecado. Muchas y variadas aflicciones se conjugaron los primeros cristianos. Él vendrá a ellos a la muerte, puede ser agudo. Dios nunca se complace por la profesión formal de los deberes. Los que han sido mantenidos fieles en las grandes pruebas del tiempo pasado tienen razón para esperar la misma gracia. Les ayuda aún a vivir por fe hasta que reciban el objetivo de su fe y paciencia, la salvación misma de sus almas. Viviendo por fe y muriendo por fe, nuestras almas están a salvo para siempre.